llegamos al módulo 5, programación orientada a objetos, ¿no? O comúnmente llamada POO, ¿no? Este módulo sí es muy importante. Si bien es cierto, este curso trata de una introducción a Python, ¿no? O sea, trata de guiarte desde cero hasta que encuentres más o menos un nivel principiante intermedio, pero más allá de eso es que trates de entender de cómo funciona. Si bien es cierto, Python, puedes escribir el código libremente, pero la mejor forma de escribir código limpio, mantenible y escalable es que sea orientado a objetos, ¿no? Entonces, vamos a ver unos ciertos ejemplos y también vamos a explicar qué es eso de la programación orientada a objetos, ¿no? Como bien dije, el curso está basado en GTA V, entonces yo creo que con este concepto o con esta idea de tener en mente este juego, podamos entender, ¿no?, que se trata de la programación orientada a objetos. Entonces, vamos a comenzar con la clase 5, que son clases y objetos, ¿no? Entonces, ¿qué es una clase? Bueno, como dice, ¿no? Una clase es una plantilla para crear objetos. Define un conjunto de atributos y métodos que caracterizan a cualquier objeto que sea una instancia de la clase, ¿no? Voy a detallar un ejemplo práctico, pero abajo ya tenemos en código. Entonces, decir, por ejemplo, tenemos una plantilla para hacer, no sé, armas, ¿no? Ya creamos armas de tipo específico, por ejemplo, una pistola. Entonces ya sabemos que en una fábrica podemos crear muchas pistolas a través de una plantilla base, ¿no? Entonces, esa es una clase. Una clase es una plantilla base para nosotros crear objetos iguales de manera muy dinámica. Esa es una clase. ¿Qué es un objeto, no? Un objeto es una instancia de una clase. Cada objeto puede tener diferentes valores para sus atributos, pero comparte la estructura definida por la clase, ¿no? Ejemplo, ¿no? Creación de una clase para un personaje de GTA V. Vamos a crear una clase llamado personaje que representa a un personaje del juego, ¿no? Tendrá atributos como nombre, salud y dinero, ¿no? Ya, entonces, hasta aquí, todo bien. Voy a explicar cada línea de código. ¿Cómo nosotros declaramos una clase, no? Nosotros declaramos una clase, entonces, con la palabra reservada class, un espacio y el nombre de la clase, ¿no? En este caso de la plantilla. Entonces, nosotros imaginemos que tenemos una máquina de hacer personajes, una fábrica, ¿no? Para eso definimos la clase personaje y tenemos como atributos, ¿qué cosa? ¿Qué? Tenemos como atributos el nombre, salud y dinero, ¿no? También hay una palabra reservada muy importante que es el init, ¿no? Son dos guiones, ¿no? Dos guiones abajo, 1, 2. La palabra init. Y con esto, como primer parámetro, le pasamos self. ¿Qué es self? Self hace referencia a yo dentro de la clase, ¿no? Dentro de mi clase hay una variable que se llama nombre, ¿no? Y justamente es esto, self.nombre. ¿Cómo se declaran atributos? Los atributos se declaran así, self.nombre, ¿no? Self.salud. Y estos son los parámetros que va a recibir cuando la clase sea instanciada, ¿no? Para crear nuevos objetos desde esta clase personaje, ¿no? Entonces, si queremos crear otro atributo, por ejemplo, no sé, edad, simplemente con hacer self.edad podemos ya crear una clase, ¿no? Y por ejemplo que tenga por defecto 30, ¿no? 30 años. 30 años, todos los objetos que se creen automáticamente van a tener la edad de 30, ¿no? Eso es. Así se definen los atributos en una clase, ¿no? ¿Qué es un atributo? Un atributo es cierta característica que tiene una clase, ¿no? Por ejemplo, en este caso el personaje puede tener nombre, salud, dinero, edad, no sé, vida, ¿qué más? Salud, bueno, salud ya está, no sé, velocidad, misiones, objetivos, armas, inventario, o sea, ya imaginemos que ya puede tener diferentes atributos. Luego, ya dentro de la clase también podemos declarar
lo que son funciones, ¿no? Si ya como vimos la clase de funciones se definen o no, def, espacio y el nombre de la función, en este caso, ¿no? O método. Como no recibimos ningún argumento y estamos dentro de una clase, simplemente por defecto, y debemos poner, eso sí, la palabra reservada self. ¿Para qué? Para nosotros poder acceder a los atributos que tiene la clase, ¿no? Si no podemos este self, no va a dar un error, se queja, porque no está definido, ¿no? Entonces, con la palabra reservada self, podemos acceder a los atributos que tiene la clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, mostrar info. Decimos el nombre de mi clase instanciada o de mi propia clase, dame el nombre, ¿no? Self.nombre y me va a devolver el nombre que tiene ese objeto instanciado. Igual la salud y el dinero. Entonces, ¿qué más? Creamos otra función de recibir daño, ¿no? Decimos de nuevo self. ¿Y cuánto daño he recibido, no? Cantidad. Y a la salud le restamos la cantidad que ha recibido de daño, ¿no? Entonces, eso es. El nombre recibió tanto daño. De igual forma con ganar dinero, ¿no? Entonces, si ganamos dinero, es una suma. Agregamos la cantidad y al atributo dinero le aumentamos la cantidad de cuánto dinero va a aumentar, ¿no? Y bueno, voy a ejecutar aquí y luego vamos a ver acá el código, ¿no? Entonces, si dice nombre Franklin, salud 100, dinero 500, ¿no? Bueno, 5000. Es porque estamos mostrando el info, ¿no? Mostrar info. Pero antes, ¿cómo se instancia o se crea objetos a través de una plantilla llamada clase o llámese clase? Es así, ¿no? Si acá ya declaramos la clase personaje, para nosotros para poder instanciar un nuevo objeto a través de esa plantilla, simplemente es crear personaje, ¿no? Llamar a la clase personaje, abrir paréntesis y pasar como parámetros los atributos que necesitan, ¿no? En este caso tenemos 3, ¿no? Nombre, salud, dinero. El primero no se cuenta porque el primero es self, es parte del constructor. En este caso, este es un constructor que básicamente esto se ejecuta cuando nosotros instanciamos una clase. Nosotros al hacer esto estamos llamando por defecto a esta función, ¿no? O a este método init, ¿no? Que es cuando inicia la instancia. Entonces, ¿qué necesita? Nombre, salud y dinero, ¿no? Le pasamos Franklin, 100 y 5000. Eso es. Ahora, nosotros queremos ejecutar la información de ese personaje. Ya, entonces, toda esta instancia se va a guardar en una variable personaje 1. Y nosotros para poder usar los métodos o funciones, tenemos que usar la variable donde se almacena esa instancia, ¿no? Entonces decimos personaje.mostrar info, ¿no? Y nos va a traer o mostrar la información que tiene esta instancia, ¿no? De igual forma al recibir daño, ¿no? Franklin recibió 20 de daño, entonces su salud restante será 80. Ganó 1500, su dinero total 6500. Voy a hacer un ejemplo aquí más para que quede un poco más claro y hagamos, ¿no? Entonces, como nosotros ya tenemos esta clase personaje, vamos a crear otro personaje más. No sé, personaje 2. Llamamos a la clase personaje y vamos a crear con otro nombre, por ejemplo, Jose. De salud que tenga 60 y de dinero tenga 1000. Entonces con esto nosotros ya instanciamos, ¿no? Instanciamos un nuevo objeto de la plantilla personaje, ¿no? Hay que llamar la plantilla para que quede un poco más claro, pero en sí el nombre técnico o cómo se llama es una clase, ¿no? Pero es eso. Entonces, ¿qué más? Queremos ganar dinero, ¿no? Personaje 2. Ganar dinero. Queremos ganar, no sé, 3000. Ya, y eso nomás. Quiero hacer esa función, o sea, quiero hacer esa acción, ganar dinero, y acá vamos a mostrar qué cosa tiene el personaje, ¿no? ¿Cuál es la info? Mostrar info. Y listo. Ejecutamos esto. Y listo, ¿no? Jose ganó 3000, dinero total 4000. Nombre, Jose Tata y dinero tal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? De repente vamos a disminuirle vida, ¿no? Personaje 2. Recibir daño, ¿no? Entonces le ponemos, no sé, 60. Jose recibió 60 de daño, su salud restante 0, ¿no? Entonces, como ven, ya tenemos dos
instancias distintas, ¿no? Uno que se llama Franklin y otro que se llama Joseph. Entonces, eso es, ¿no? Una clase nos sirve para poder generar objetos a través de una plantilla, ¿no? Y esto es lo que es la programación orientada a objetos, ¿no? Pensar todo en objetos, pensar de que de repente hay una clase llamada fruta, sí, hay una clase llamada mascota, hay una clase llamada persona, eh, vehículos, ¿no? Entonces es pensar así, ¿no? Y cada cosa tiene atributos que pueden cambiar. Eso es. Entonces, esto sería con la clase número 15 y nos vemos en la siguiente clase.